de la población, gran parte de la población suele ser asintomática, solo el 17% de los pacientes que sufren síntomas son síntomas discapacitantes. Sin embargo, la calidad de vida pues sí disminuye significativamente. Sobre todo menciona para las mujeres y los jóvenes, así como los pacientes que tienen alguna otra comorbilidad. Asimismo, menciona que los pacientes con fibrilación auricular mostraron más trastornos de ansiedad y también tuvieron mayor carga de síntomas depresivos y por ende disminución de la calidad de vida. Asimismo, deterioro cognitivo y demencia, puesto que puede ser causado por un ictus asintomático o clínicamente pues puede parecer otra causa independiente del ictus que no se ha estudiado bien. En cuanto a la mortalidad, la fibrilación auricular se asocia independientemente con el riesgo que tenga un aumento mayor de 1.5 en varones respecto a las mujeres en cuanto a mortalidad. Y en cuanto a las causas de muerte más común, fueron pacientes con FA e insuficiencia cardíaca, pacientes con FA y neoplasias malignas y pacientes con FA e infección. En la guía nos daba este gráfico donde resume lo que acabo de mencionar en cuanto a cuál es su forma clínica de presentación, la frecuencia y el mecanismo por el que se va a presentar. Como les mencioné, puede haber pacientes desde totalmente asintomáticos hasta pacientes hemodinámicamente inestables que pueden cursar con alguno de estos eventos adversos que les mencioné. En cuanto a la clasificación, tenemos 5 clasificaciones que van a estar dadas acorde a su presentación, a su duración y a la resolución espontánea de los episodios de FA. En primer lugar, tenemos la fibrilación auricular diagnosticada por primera vez. Esta es la que no se ha diagnosticado antes, independientemente de la duración de la arritmia o la presencia y la gravedad de los síntomas relacionados con ella. En segundo lugar, tenemos la FA paroxística, la cual se va a revertir espontáneamente con una intervención en los primeros 7 días. En tercer lugar, tenemos la FA persistente, la cual se va a mantener durante más de 7 días, incluidos los episodios que terminan por cardioversión farmacológica. Y en cuarto lugar, tenemos la FA persistente o de larga duración, la cual continúa más de un año aún después de adoptar una estrategia para el control del ritmo cardíaco. Y una FA permanente es más que una definición, lo mencionaba como una actitud terapéutica del paciente y del médico, es decir, que por alguna parte, o más bien por parte del paciente, él sabe que tiene una FA, sin embargo, pues nunca le da tratamiento, entonces es más como de una decisión. A eso se le llama una fibrilación auricular permanente, es decir, aquella que no tiene tratamiento. Ya también hay términos que no deben de usarse ya en la actualidad, como son una FA aislada, puesto que en cada paciente siempre va a haber una causa para la FA, por lo que ya debemos de quitar ese término. El otro término que ya no debemos de utilizar es una fibrilación auricular valvular o no valvular, puesto que diferencia a los pacientes con estenosis mitral moderada, grave o alguna valvulopatía, y una FA crónica, puesto que es muy inespecífico utilizar esta definición. ¿Cómo va a ser el tamizaje y cribado? Bueno, este es como uno de las novedades de esta nueva guía, donde ya utiliza la tecnología como parte del diagnóstico.
Sin embargo, esto, a pesar de que se ha visto de que la utilización de la tecnología, pues efectivamente ha ayudado a mejorar en cuanto al diagnóstico, pues muchas veces puede tener algunos riesgos, por ejemplo, de alguna interpretación errónea. Ahorita voy a poner algunos ejemplos que estamos utilizando en la actualidad, tanto médicos como pacientes, los cuales pueden llevar a una interpretación errónea e incluso puede conducir al sobrediagnóstico y hasta la misma ansiedad del paciente, de que se preocupa, le dicen que ya tiene algo en su corazón y pues él mismo se sugestiona. Asimismo, el electrocardiograma puede detectar otras alteraciones que pueden llevar a métodos invasivos, por ejemplo, alguna tomografía con contraste, y que como consecuencia, no sé, haya algún efecto adverso tras la realización de dicho estudio invasivo. Sin embargo, pues también hay beneficios, como son principalmente la prevención de algún ictus, asimismo prevención o reversión de alguna miocardiopatía, el remodelado auricular eléctrico mecánico o reversión de alteraciones hemodinámicas relacionadas con la fibrilación auricular y la morbilidad asociada con la FA, hospitalización, mortalidad y reducción de los desenlaces adversos relacionados con entidades o enfermedades asociadas con la fibrilación auricular. Aquí en esta parte de la guía nos mencionaba algunos de los dispositivos que se pueden utilizar para hacer detección de esta arritmia, e incluso hablaba de un estudio que se llama Rehearst AF, en el que se comparó el uso de un sistema de electrocardiograma de una derivación basado en teléfonos inteligentes, en tablets de 2 veces a la semana durante 12 meses, y lo comparaba contra la atención médica habitual. Y se concluyó en este estudio que hubo un aumento de 3.9 más veces la detección de fibrilación auricular en pacientes de 65 años o más. Asimismo, nos menciona esta tablita donde menciona la sensibilidad y especificidad de la utilización de los siguientes parámetros, como son la toma de pulso, la toma de presión, la toma del electrocardiograma, alguna aplicación de smartphone y recientemente los relojes inteligentes. Sin embargo, vemos que los que tienen mayor sensibilidad continúa siendo la lectura del electrocardiograma y ya, pues en sí no hay tanta variación. Si se fija, la mayoría está por arriba del 90%, entonces tienen una sensibilidad muy, muy parecida. Y bueno, aquí es algo muy importante, pues que sí nos compete a todos, sobre todo a nosotros, la comunidad que vamos a tratar con pacientes geriátricos, puesto que el riesgo de fibrilación auricular aumenta con la edad, como lo he estado mencionando, lo cual sí está justificado el cribado de la fibrilación auricular. Hay que buscarle siempre alguna arritmia a las personas mayores de 65 años. Ya nos menciona que por arriba de los 65 años ya está justificado comenzar a tamizar a estos pacientes y pues por lo menos algún electrocardiograma que nos permita ver cómo está clínicamente, cómo está el paciente en ese momento. En cuanto a la evaluación diagnóstica de la fibrilación auricular, va a ser a través de un paquete básico, así le llaman. Todos los pacientes que tengan fibrilación auricular deben de contar con una historia médica completa. Asimismo, la evaluación y la detección de enfermedades concomitantes, puesto como lo mencioné, muy rara vez viene una fibrilación auricular sola, siempre se acompaña de alguna otra patología. Debemos de ver cuál es el patrón de la fibrilación auricular, a qué tipo de FA nos estamos enfrentando. Hay que evaluar el riesgo de ictus y si los síntomas relacionados con la fibrilación auricular es
por alguna otra enfermedad o se puede agravar con alguna otra comorbilidad. Para los pacientes con fibrilación auricular seleccionados, a estos pacientes siempre hay que tenerlos monitorizándose, realizándoles su electrocardiograma, e incluso se recomienda la realización de ya su ecocardio transesofágico, así como otros estudios como son la angioTAC o la TAC cerebral y resonancia magnética en busca de algún indicio o algún otro signo que nos pudiera hablar ya de alguna complicación. Y pues a estos pacientes siempre se les debe dar seguimiento, especialmente por un cardiólogo, pero pues también nosotros como geriatras pues debemos de estar en la facultad de poder realizar un seguimiento correcto. El tratamiento, el tratamiento debe de ser multidisciplinario, ya que la atención integral de los pacientes requiere que este sea un tratamiento individualizado, vaya, no es un tratamiento generalizado, no es como de, tiene FA, antiarrítmico tal para todos, no. Debemos de individualizar al paciente y pues es por eso que lo ponen como figura central, puesto que se debe discutir con él las opciones terapéuticas y se debe de llegar a un plan, a un acorde con él, pues para que haya mejor adherencia al tratamiento. Y esto pues vamos a tomar en cuenta los valores y preferencias de los pacientes, es decir, cuál es el objetivo del paciente, la calidad de vida del paciente, el estilo de vida, cuál es la formación del paciente, es decir, qué tanto conoce él de su enfermedad, también aclararle dudas y pues que él conozca qué es lo que tiene, que esté consciente de qué es lo que tiene, puesto que a mayor conocimiento se ha demostrado que hay mayor adherencia o ellos se pueden estar incluso monitorizando y ver pues que todo esté dentro de lo normal. Asimismo, la adherencia al tratamiento tiene que ver con 3 factores: los factores relacionados con el paciente, los factores relacionados con el médico, es decir, el conocimiento que éste tiene, la concientización sobre las guías actualizadas, la experiencia que tenga el médico y también tiene que ver mucho con el sistema de salud, pues cómo está el contexto de trabajo, qué medicamentos son a los que tenemos acceso y cuáles son las limitantes también del sistema de salud. Para promover, decía, la adherencia al tratamiento es muy importante que concienticemos al paciente cuál es la consecuencia de no mantener un tratamiento adecuado, pues como le digo, para que se involucre el paciente con su enfermedad ya conocida. Otra de las novedades de esta guía es la clasificación CC2ABC, la cual quiere decir confirmar la FA, caracterizarla y tratarla. En cuanto, bueno, aquí está en español, pero aquí lo mencionaba como 4 veces. La primera es el riesgo de ictus. La segunda va a ser la gravedad de los síntomas, la carga de la fibrilación auricular y la gravedad del sustrato. Ahorita voy a ir explicando cada una de ellas. Primero, hay que evaluar el riesgo de un evento, de un accidente cerebrovascular, la cual la vamos a poder realizar a través de la escala de Chappas, la que normalmente utilizamos para poder estadificar el riesgo del paciente. En la segunda vamos a estadificar qué tan sintomático está nuestro paciente.
Y para este apartado se recomienda la utilización de la siguiente escala, que es la EHRA, para evaluar los síntomas de los pacientes. Menciona que del 25 al 40% de los pacientes no tienen síntomas o estos son muy leves, que del 15 al 30% refiere síntomas graves o discapacitantes, y esta nos va a guiar para dar un tratamiento orientado a los síntomas. La tercera S es, como les mencioné, cuál es el patrón, cuál es el tipo, cuál es la clasificación que se le da a esta, que fue la que hace ratito mencioné. Y en cuanto al tratamiento, bueno, en cuanto al tratamiento, intenté resumirlo un poco. Busqué gráficos para que sea lo más breve y entendible posible, puesto que el tratamiento, como lo mencioné, es muy individualizado. Depende si el paciente tiene alguna comorbilidad, depende de la edad del paciente, depende del tipo de FA del paciente, depende también de qué tanta carga, qué tanto sustrato tenga el paciente y el tipo o incluso hasta al tipo de medicamentos al que el paciente puede estar a su alcance. Sin embargo, el tratamiento el objetivo es se va a tratar factores coexistentes, es decir, se va a tratar también la enfermedad en caso de que haya una enfermedad coexistente, se va a tratar la arritmia en cuanto a ritmo, frecuencia, y también se va a dar un tratamiento antitrombótico, es decir, se le va a dar su anticoagulación, antiagregación, siempre y cuando también estadificando el riesgo de sangrado, puesto que ahorita más adelante vamos a ver qué pacientes o cuáles son las contraindicaciones absolutas para la anticoagulación. Y estos son los objetivos. Los objetivos son estabilizar la presencia de una FA acompañada de alguna inestabilidad hemodinámica. 2 va a ser evaluar los factores causales y si este tiene reversibilidad de los mismos, evaluar el riesgo de alguna embolia y cuestiones relacionadas con la anticoagulación, como son el riesgo de sangrado y comorbilidad asociada. 3, clasificar según la forma de presentación y las enfermedades asociadas, con el objetivo de decidir la estrategia diagnóstica y terapéutica más adecuada. Entonces, en resumen, quedaría así: prevenir un accidente cerebrovascular, controlar la frecuencia y el ritmo cardíaco para que tenga los mínimos efectos secundarios, así como el tratamiento de la actividad subyacente. En cuanto al control de ritmo, tenemos factores favorecedores y factores de riesgo. Los factores favorecedores van a ser aquellos pacientes jóvenes donde no tengan tampoco mucho tiempo de evolución, y factores de riesgo de recurrencia, aquellos pacientes que tienen más de 70 años, a una evolución más de 3 meses y ya tengan cambios como por ejemplo crecimiento auricular o una cardiopatía reumática. Bueno, ¿cuándo se va a utilizar? O a veces podemos utilizar alguna cardioversión, la cardioversión eléctrica con sedación del paciente, la cardioversión farmacológica, la cual la podemos hacer con flecainida, propafenona y amiodarona, cuando hay alguna cardiopatía estructural, y para mantener un ritmo sinusal con fármacos antiarrítmicos o alguna implantación de un desfibrilador o mediante la ablación con catéter o ablación quirúrgica. En cuanto al control de la frecuencia, el objetivo es mantener una frecuencia en reposo inferior a 110 latidos por minuto en pacientes con FA persistente que tienen una función ventricular estable y una fracción de eyección mayor al 40% con sintomatología aceptable o ausente. Se pueden utilizar los betabloqueantes como son el atenolol, carvedilol, metoprolol, bisoprolol. Sin embargo, mencionaba que hay que tener riesgo en pacientes que tengan EPOC o asma, y calcioantagonistas como el diltiazem o verapamil.
En cuanto al ictus, que es la patología más frecuente asociada con FA, es de 5 a veces mayor en frecuencia que la población que no tiene una FA. Multiplica por 2 el riesgo de que esta puede llegar a ser mortal, tiene un mayor número de recurrencias y tiene mayor número de mortalidad a los 3, 6 meses y al año. Y también tiene mayor tiempo de hospitalización y costos más elevados por todo lo que va a implicar, por las secuelas que va a dejar en el paciente y que no solamente va a afectar al paciente como tal, sino a todo su entorno. Puede que ella quede dependiente y pues que no pueda valerse. En cuanto a los factores de riesgo de ictus en pacientes con FA, se dividen en factores de riesgo débiles, factores de riesgo moderados y alto riesgo y factores de alto riesgo. En cuanto a los más débiles o de menos riesgo, es sexo femenino, edad entre 65 y 74 años, alguna cardiopatía isquémica, una tirotoxicosis. Un factor de riesgo moderado son aquellos pacientes de mayor o igual a 75 años, hipertensión, una insuficiencia cardíaca o una fiebre menor al 35%, así como la diabetes. Y un factor de alto riesgo de un nuevo ictus es de que ya haya tenido un ictus previo o algún embolismo sistémico, que tenga alguna valvulopatía o que tenga la presencia de una prótesis valvular. En cuanto a tratamiento, se va a categorizar según el factor de riesgo y nos da esta tablita donde dice que si no hay factores de riesgo, el tratamiento recomendado es aspirina de 81 a 325 miligramos al día. Y si tiene un factor de riesgo moderado, puede ser aspirina en la misma cantidad o warfarina. Y si tiene algún factor de alto riesgo, puede ser, ya nos vamos directamente con la warfarina, que son los antagonistas de la vitamina K. Sin embargo, también mencionaba estudios donde demuestran que la anticoagulación y con warfarina o algún dicumarínico en dosis ajustada van a reducir de manera significativa el riesgo de un nuevo ictus y que los pacientes que tienen fibrilación auricular, que aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular y que fueron tratados con aspirina o con placebo. Y el principal problema de los antagonistas de la vitamina K, pues es la seguridad, puesto que el riesgo de sangrado es mayor y el ajuste de la dosis de anticoagulación es muy importante, pues para tener un INR en óptimas condiciones. ¿Cuáles son las limitaciones de los antagonistas de la vitamina K? Bueno, que este requiere una monitorización frecuente, debe estar en una estrecha ventana terapéutica, debe de tener una prescripción, tiene múltiples interacciones con otros fármacos y alimentos, mencionaban aquellos que son verdes. Hay un control muy pobre y bueno, quizá clínicamente el paciente se puede dar cuenta con la aparición de hematomas o algún rasgo de sangrado y pues como lo mencioné, el alto riesgo de sangrado. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la anticoagulación oral? Que haya algún trastorno de la coagulación, presencia o sospecha de sangrado activo de cualquier localización, hipertensión no controlada, un ictus hemorrágico o un traumatismo craneoencefálico reciente, imposibilidad de seguimiento adecuado, alguna hepatopatía, una cirugía reciente, estatorrea, alcoholismo, otros problemas psiquiátricos significativos u embarazo. Para esto salieron los nuevos, bueno, ya no son tan nuevos, pero pues sí, estudios sugieren que hay más seguridad en la utilización de estos fármacos, como son los inhibidores del factor de la trombina, puesto que no se necesitan controles de INR, no se necesita ajustar dosis y hay menos riesgo de interacciones. Su perfil de seguridad, pues es más, en cuanto a las desventajas,
es de que no está suficientemente estudiado y el costo de estos fármacos, pues por ser nuevos, son elevados. Y bueno, en cuanto a la atención del paciente, la vía ABC de atención integrada es la que vamos a seguir. ¿Qué es lo que significa? Pues vamos a tener una anticoagulación, prevención del ictus a través de evaluación de factores de riesgo para ictus, a través de la escala de CHATS y también riesgo de sangrado a través de la escala de Hasler. La B, que significa buen control de los síntomas, control de la frecuencia cardíaca, la cual forma parte del tratamiento integral de la fibrilación auricular y a menudo pues es suficiente para mejorar los síntomas relacionados con esta enfermedad. Y C es control de los factores de riesgo y comorbilidades. También mencionaba en cuanto al tratamiento combinado de anticoagulantes orales y antiagregantes plaquetarios y decía que esta pues seguía siendo una práctica frecuente en la práctica clínica, a menudo para pacientes que no tienen indicación. Sin embargo, pues no hay estudios que respalden el tratamiento combinado para aquellos que no tienen indicación. Aquellos que sí tienen indicación para doble anticoagulación, por ejemplo, son aquellos que tuvieron algún infarto agudo al miocardio o un ISP reciente. Bueno, también les quería mencionar sobre algunos anticoagulantes orales que no son dependientes de la vitamina K, que son los que hace ratito mencioné, en donde hacen 4 estudios, donde agregan a la Apixaban, al Dabigatran, al Edoxaban y al Rivaroxaban, y no se demostraron que fueran inferiores a la warfarina para la prevención del ictus. Es un metaanálisis donde la anticoagulación sí se asoció con reducciones significativas, el 19% por parte de los antagonistas de la vitamina K versus a los inhibidores del factor 10 de un 35%. Sin embargo, decía que no era significativa esa reducción, por lo que no es un, un hecho o una verdad de que los inhibidores del factor 10 sean más seguros que la warfarina. Y al final decía que era decisión de cada médico e individualización del tratamiento con qué íbamos a anticoagular al paciente. Al final de cuentas, pues con lo que tengamos a la mano o con lo que contemos en el sector salud, iba a ser el mejor tratamiento para el paciente. Asimismo, daba algunas recomendaciones, como por ejemplo de que el consumo de alcohol y de cafeína, pues es un factor de riesgo también para la fibrilación auricular, por lo que habría que también dar educación a los pacientes. Asimismo, la mala adherencia, otros factores de mal pronóstico son la enfermedad hepática, que haya tenido un sangrado varicoso y que tenga riesgo de algún traumatismo, de que el paciente sea muy codependiente, que tenga riesgo de caídas, pues también con esos pacientes habría que tener mucho cuidado para darle o para iniciar un tratamiento con anticoagulación oral. Como les mencioné, el tratamiento debe ser individualizado respecto al paciente, a la clínica que presente el paciente, si está hemodinámicamente estable o no hemodinámicamente estable. Y bueno, en cuanto, volviendo al doble tratamiento antiagregante plaquetario, se preferiría en aquellos que tuvieron un ISP o un Zika durante los primeros 12 meses o 6 meses para dar una buena anticoagulación. Bueno, de mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. A ver, pone cribaje.
Sí, doctor. Listo. Ajá, ok. ¿Cuál conocen? ¿Cuál conoces tú? Los smartwatch, doctor. Ah, ¿lo tienes? Ah, No lo pero tengo. todavía no te da el... O sea, te dice si estás arrítmico, pero no te dice tipo de arritmia. Todavía no te da el trazo. Oye, Así es. ¿tú lo tienes? No, doctor, no lo tengo. Ajá. Yo lo tengo, pero en la aplicación todavía no te dice no te da el trazo. Yo creo que va a ser rápido. Fíjate que está en algunos países latinoamericanos y creo que en Taiwán o en alguno de esos. Es muy raro. Pero en Estados Unidos, ¿sí? ¿Alguien lo ha visto? El Apple Watch, que te da el trazo. No, No, bueno, sí te marca bien ¿Alguien tiene Apple Watch? Sol. Es No. muy útil para porque te dice si tienes taquicardia, si tienes bradicardia, y te está midiendo, te puede estar midiendo la frecuencia cardíaca en el transcurso del día. Está bien, yo creo que esta aplicación va a ser muy útil. Aquí la estoy viendo. ¿Alguien conoce el que está arriba? ¿Cómo le ponen aquí? Es que no alcanzo a ver, oye, las letritas, pero esa es la tercera. La tercera, la otra, esa. ¿Qué dice? Yo tengo un aparato de esos. Dice, Ajá. pues es un smartphone, doctor. Lo mencionan como si fuera una aplicación de un smartphone. No, no, es un aparato que lo puedes tener en tu consultorio y que el paciente se lleva Oh, sí, consigo. sí, 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 Lo sí. tiene OnROM. Lo tiene OnROM. Lo pueden conseguir en Amazon. Es muy útil para la consulta porque sí te da un buen trazo, ¿eh? Si no lo conocen. No, No, doctor. ¿No está César por ahí? No está. Pero ajá, yo lo tengo y funciona muy bien. Si están con el paciente y se lo pueden poner cuando no tengan a la mano un electrocardiograma o no lo puedan utilizar, en fin, o decidan si se tiene o no que que hacer un electrocardiograma, eso lo pueden tener ahí. Es muy útil. Es de marca Onron. Se llama electrocardiograma portátil. ¿Y cuánto le A costó, ver, doctor? Lupita, a ver, búscalo ahí en Amazon. A ver si lo encuentras de Onron. No sé cuánto esté ahorita, pero yo sí lo uso. Doctor, Lo mande. ¿y el paciente solo pone los dedos? Sí, sí, una parte aquí la pone sobre el tórax, y que yo tengo una parte lo pone sobre el tórax, aquí en la mano izquierda, por ejemplo, lo pone sobre el tórax y la otra hace tierra con su dedo y ya te da el trazo, lo cual es muy interesante. Bueno, y ese es como un holter, ¿no? El holter, ¿no? De larga, ¿qué dice? No alcanzo a leer, de larga duración, ¿o qué? La siguiente que tienes ahí, el holter, ese holter, sí, ese. holter de larga duración. Sí, comprar un holter ahorita te cuesta como 10,000 pesos, de los más baratos. Te da una buena señal, le puedes tener en tu consultorio, lo puedes meter a la computadora y te lo lee. Claro, el cardiólogo pues tiene más experiencia y ya te dice cómo está y te lo traduce, ¿no? Digámoslo así. Está bien. Pero sí que son cosas muy interesantes estas del cribaje. Ahora ponen los riesgos
y los beneficios del cribaje, eso. Dentro de los riesgos, no sé si te causa más ansiedad el que tengas palpitaciones y el que no sepas qué tipo de arritmia tienes. Sí. Hay unos que se están tomando todo el tiempo el pulso y y entonces no sabes si, bueno, te das cuenta que tienes taquicardia, pero no sabes qué tipo de arritmia es, y con estos aparatos es una ventaja, ¿no? Así es que quizás te causa más ansiedad saber que tienes palpitaciones y arritmia, pero no sé qué tipo de arritmia. El electrocardiograma puede detectar otras alteraciones que llevan, esto sí, por ejemplo, ¿cuál sería? Que detectes qué alteraciones, ¿no? Que puedes tener, por ejemplo, una onda T aplanada, que te dicen que puedas tener una isquemia y que acabes hasta en una coronario, cosas de ese tipo. Pero en general, o que aparezcan extrasístoles ventriculares y pues te mandan a un holter y ya ven qué tipo de extrasístoles y qué tan frecuentes son, en fin, o si tienes carreras de extrasístoles. Entonces yo creo que son los beneficios que los riesgos, ¿no? Sí. Bien, esa es una. La otra pregunta, ¿quién es Francisco Javier? Francisco Javier, ¿ahí estás? Doctor, Ah, ya encontré lo que decía del Sí, monitor doctor, aquí de papi. ok. A ver, ¿ya encontraste, Lupita? No, soy Andrea, pero Se lo mandé a su celular, doctor. De ¿Me hecho, lo mandaste a mí? A ver, la doctora Lagunas lo encontró antes. ahí voy. Le doy el crédito a la doctora Lagunas. gracias, doctor. Ah, ahí está. A ver, espérame. No es el de Amron, pero A cuesta ver. como 2,800. Espérame. A ver, déjame compartir. 2,860. A ver si lo puedo bajar. Ah, bueno, puedo voltear mi cámara, la tengo en la tablet. Espere. A ver, ¿quieres que lo suba? Aquí lo tengo. Nada más déjame compartir la Bueno, pantalla. está bien. Ajá. Creo que Noemí tiene que dejar de compartir su pantalla. Sí. ¿Ya? A ver, no, déjame compartir. No, todavía no. Noemí, es que tienes que dejar de compartir tu pantalla para que yo suba la imagen aquí de Lupita. Sí, salte de la presentación. ¿No? No, Lupita, pues compártelo en el grupo. Ok, doc, sí, ahorita lo comparto. Ajá. Bien, la otra, ¿qué estaba diciendo? Ya se fueron, mira, nada más empecé a preguntar y ya se fueron. Ni modo. Oye, ¿por qué? Tú sabes, Lolita, a ver, ¿por qué no se usa los nuevos anticoagulantes directos en estenosis mitral? ¿Y cuándo no usamos, cuándo se llama fibrilación o lesión valvular, en donde tenemos que usar warfarina? ¿Por qué no usamos rivaroxaban, apixaban, en fin, en estenosis mitral o en lesiones, en prótesis valvulares biológicas o mecánicas? ¿Tú sabes, Andrea? Estrella, Sol, Arturo. Porque, bueno, con las válvulas hay mayor riesgo de generar coágulos, entonces, bueno, en Pues sí, general. pero igual te puedes anticoagular con el otro. ¿Cuál es el motivo? Y además ese término es fibrilación auricular valvular y no valvular. Y solo dejan al estenosis mitral.
sea, en todo paciente que tengas con fibrilación auricular, tienes que, si oyes un soplo, tienes que tener un eco para ver si es en realidad estenosis mitral, o si tiene doble lesión, o si tiene también una alteración tricuspidia, como causa del soplo, y entonces dices, bueno, si no predomina la estenosis mitral, puedo empezar con apixaban o rivaroxaban. En cambio, No, la verdad no recuerdo, doctor. Ajá, entonces, bueno, entonces tienes estenosis mitral y dices, la calificas como FA valvular, entonces dices, no, le voy a dar warfarina. Sí, ya hay estudios y hay un metaanálisis muy interesante en donde dice, bueno, a dosis altas, rivaroxaban o apixaban o estos, son efectivos igual como la warfarina, para utilizarlos en FA valvular, lo cual es muy interesante, porque tienen menos riesgo de sangrado. Eso ya está bien demostrado, ya lo saben ustedes, ¿no? Tienen menos riesgo de sangrado. También es interesante, ya lo había comentado con alguien, no sé, pero como ustedes no entraban, no me acuerdo. Entonces, lo había comentado de la tesis de la fibrilación auricular. ¿Te acuerdas de esa tesis, Lupita? De Génesis, Doc. De Génesis, sí. Ajá. La que estuvimos comentando mucho. ¿Sí te acuerdas tú, Arturo? Más o menos, Doc, o sea, tengo una idea. Sé que fue de la doctora Génesis. Lo de los anticoagulantes, la prescripción, ¿esa? Sí, la fibrilación auricular y lo que pasaba en el seguro. Lo que pasaba en el seguro, lo cual es muy interesante. O sea, que si recetaban o no recetaban anticoagulantes en pacientes con fibrilación auricular mayores de 65 años. Y cómo la dan el seguimiento. Lo interesante aquí es que si tienen un paciente con soplos, necesitan, bueno, inicialmente ver si es una estenosis mitral y entonces, pues poder elegir qué tipo de anticoagulante, ¿no? De hecho, como los clásicos dicen, la vamos a tratar como FA valvular. Sin embargo, ya hay varios estudios en curso en donde ya tratan, por ejemplo, la estenosis mitral con este tipo de nuevos anticoagulantes y ya no la consideran así como antes, o podrían considerarla distinto, ¿no? Y también hay varios estudios en curso en cuanto a la FA valvular de tipo biológico-mecánica para cambiar ya y ya no seguir utilizando warfarina, ¿no? Porque pues hay ya muchos estudios que demuestran que es mejor, que el riesgo de sangrado es mucho menor y en fin, ¿no? Tiene muchas ventajas. ¿No lo crees? ¿No lo creen? ¿Sol? ¿Verdad? Sí, doctor. Aparte es más fácil como el seguimiento, ¿no? Sí, es más fácil. El único problema es el costo. Bueno, pero en el IMSS sí tenemos apixaban y Ajá. rivaroxaban. Bueno, que es mejor el apixa, pero sí tenemos los dos. Y dabigatran creo que también tenemos. Bueno, pues mira, es una gran ventaja. Entonces hay que estar pendientes de esos estudios para presentarlos y e inclusive que ustedes pudieran hacer alguno, ¿no? O ingresar a algún estudio en curso, no sé, algo así. Sería muy interesante. Oye, estuvo muy bien la presentación porque pues, estuvieron bien las gráficas y las diapositivas. Estuvo muy bien. A mí sí me gustó esa. Y te deja muy claro los pasos a seguir. No sé si tengan alguna duda o algún comentario al respecto en relación con esto o les sigo preguntando. Bueno, les sigo Pues quizá nada preguntando. más lo que Entonces, mencionó. a ver, te toca, Lupita, te toca, porque como a los otros no los veo, a ti te toca. No, pero ahora va a ser al revés, fíjate, ahora va a ser al revés. Como a ustedes sí las veo, les toca a los que no los veo. A ver, entonces, ya se fueron. Se está cayendo todo. Le tienen miedo, doctor.
Están huyendo todos. La nueva Lupiña. Remasterizada. El viejo truco. Bueno, a ver, Arturo, ¿te acuerdas? ¿Tuviste la imagen que presenté al principio? Sí, ¿Qué es fibriloflóter o es fibrilación auricular? pareciera como un fibriloflóter, Doc. ¿No? Las ondas parecían como más como dientecillos. A ver, Como ahí va, encierra. ahí te va. Déjame Ajá, ver encierra. si la tengo por ahí. Espérame. Ahí te va. Ahí está, ahí la estás viendo. Sí, Sí. esa no era. Ah, no es esa, no es esa. Pero ajá, yo dije, esa no era. Es esta. ¿Ya la están viendo? Sí. Sí. Ok, bien. Piensen, bueno, vean más bien, vean. Y midan. ¿Qué es la diferencia entre el fibriloflóter y la fibrilación auricular? Eso es importante. Bueno. ¿Se acuerdan? Puedes hacer ahí la diferencia. Ya veo que las ondas, sobre todo porque está muy grande la imagen, las ondas se ven ahí como picudas, como serrucho, en fin, ¿no? Que dirías, bueno, eso pudiera ser un flóter. ¿Sí? Pero ¿cuál sería la gran diferencia? La gran diferencia es esto. No sé si están viendo el cursor. Sí, se ve. Sí. ¿Sí lo ven? Fíjense, 1, 2, 3, 4. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5. El flóter es rítmico. Oh. Ajá. La fibrilación auricular, ¿no? Puede ser un fibriloflóter también. Sin embargo, vean, 1, 2, este está arrítmico. ¿Te das cuenta? Sí. Y lo que pasa es que la imagen está muy grande. Entonces pudieras considerarlo, primero que nada, como fibrilación auricular. ¿Sí? La respuesta a esta pregunta ya la habíamos visto, ¿te acuerdas? ¿Cuál sería la respuesta, Andrea? Era lo de la anticoagulación. Anticoagulación. Es esta. La anticoagulación, ¿no? Claro, siempre y cuando Sí. te digas los que son las guías actuales que no tengas una válvula lesionada o una válvula biológica, mecánica o como te digo, la estenosis mitral, ¿no? Bueno, muy interesante. También sería muy interesante saber, como lo hizo Génesis, qué hacen ustedes en la fibrilación auricular y con la anticoagulación, ¿no? Está muy bien ese estudio. Ok. Vámonos pues. ¿Alguna otra cosa? Parece que no, doctor. Muchas gracias y gracias a todos. Listo. Gracias a Entonces, ustedes, Doc. ándele. Están Bye. anotados los que corrieron. Dale. Menos un punto en la rúbrica. Ajá, los que se quedaron, déjame tomarles fotos a los que se quedaron. Déjame tomarles fotos, espérenme. Para que vean. Sí. ¿Y el desayuno para cuándo? Ahí está la foto. Ahí está. ¿Sale? ¿Quieres una gelatina, Dada? Órale. Ay, Bye.